Muy bien, sean bienvenidos a este video tutorial. En este video vamos a realizar imágenes en 3D. ¿Sí? Aquí tenemos una pieza mecánica, es una tuerca, más conocido como en el mundo de la mecánica, y me ha ido llamando mucho la atención en semestres pasados. Sí, aquí lo tenemos graficado en AutoCAD, sí, es un screenshot, pero lo que queremos hacer es graficar mediante código en nuestro programa, el C++ Builder. Bien, entonces me voy a dirigir a nuestro entorno de trabajo, al C++ Builder. Bien, entonces estando acá en el programa, que ya se tiene incluso con el docente, ya es el mismo, prácticamente casi es el mismo programa. He tratado de adecuarlo casi con las mismas variables que el docente usa, y vamos a ir trabajando en este programa. Bien, para empezar entonces me voy a poner, mejor dicho, un botoncito, donde este botón lo voy a llamar tuerca. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar una tuerca, o un perno también suele llamarse. Bien, entonces para dibujar esa tuerca yo me voy a crear una función llamada tuerca. ¿Sí? Para dibujar esta tuerca, mejor dicho, yo me voy a crear dos funciones. ¿Ya? ¿Qué funciones? Una función que me pueda graficar la base, esta parte que es hexagonal. ¿Sí? Sabemos que esta parte es hexagonal. Esa va a ser una primera parte, y la segunda parte estaría siendo este cilindro, ya, este cilindro, pero que a diferencia de un cilindro tendría que tener esta rosca que se llama el hilo de la tuerca, ¿sí? Hilo de la tuerca o rosca. Bien, eso es lo que tendría que tener en particular. Entonces, mi primera parte, si hago un análisis, ya, la primera parte voy a empezar a partir de una base. Esta base yo lo voy a empezar a graficar con la ayuda de una circunferencia. A esta circunferencia le vamos a dividir en 6 partes, ¿sí? Y luego vamos a unir esas seis partes de esta circunferencia y vamos a obtener lo que es el hexágono, ¿ya? El hexágono que va a ser parte de nuestra base. Esa sería una primera parte. Por otro lado vamos a tener entonces la rosca de la tuerca, ¿sí? El hilo de la rosca. Entonces lo único que estoy tratando de graficar acá va a ser simplemente que este hilo de la rosca va a empezar en un punto y va a ir rotando, ¿ya? Pero para la siguiente rotación, cuando haya dado una vuelta, porque esto es lo que, si lo vemos de arriba, esto va a ser como una circunferencia cualquiera, con la diferencia de que cuando dé una vuelta, el valor de z ya habrá recorrido toda esta distancia. Bien, entonces esas van a ser las dos partes que vamos a ir graficando. Entonces yo puedo llamarme aquí una función llamada base, ¿sí? Así lo podemos decir. Los parámetros que va a recibir sin duda van a ser un x-centro, un y-centro, también seguramente recibirá un radio, ¿ya? Y también va a recibir la altura de esta tuerca, ¿sí? Me refiero a la altura que va a tener nuestra base. Otra cosa que también se hacía, ¿sí? Es que vamos a tener una posición inicial y que nos retorne una posición final, ¿sí? Esto para más que todo para la parte de edit, ¿ya? Entonces vamos a tener una variable que diga pos inicial y otra variable que nos va a retornar pos final. Bien, entonces vamos a ir graficando uno de estos puntos. Vamos a empezar por la base. Entonces, para ir graficando la base, yo me voy a declarar una variable que se llame ángulo, ¿sí? Donde este ángulo va a ser a los 360 grados que tiene una circunferencia completa dividido entre 6, ¿sí? Para que nos forme un hexágono. Entonces voy a tener ese ángulo que vamos a incrementar. Bien, también voy a tener un ángulo de inicio, ¿sí? Que va a empezar en 0, y con un ciclo for vamos a ir agregando cada uno de estos puntos a nuestra lista btx. Entonces voy a tener un ciclo for
para un i que empiece en 0 y sea menor o igual, menor a 6 o menor o igual a 6 y que i se incremente en 1. ¿Sí? Esto solamente para los puntos, para los 6 puntos que vamos a tener. Bien, entonces para el primer punto que vamos a tener sería agregar lista en la parte o en la posición de posi, ¿sí? esta posición que estamos iniciando. Entonces vamos a seguir continuando ahí. En la parte de x, ¿sí? Ahí está la ayuda. Vamos a almacenar un cierto valor. Entonces ya vamos a ver qué valor vamos a almacenar. Para ello me voy a declarar dos valores de tipo real, x y y. Y dentro de esto voy a ir calculando estos valores. Donde x va a ser igual a xc, o sea x centro, más al radio que va a tener, ¿sí? El radio de parámetro de entrada, ¿sí? Vamos a multiplicar por el coseno de este ángulo. Este ángulo es el que va a variar. Entonces ahí, ¿sí? Este ángulo está en grados sexagesimales, así que lo vamos a convertir a grados radianes, multiplicando por el valor de pi y dividiendo entre 180. Bien, que es lo que vale un pi en radianes. Bien, para x, entonces vamos a hacer lo mismo, ya, pero en este caso vamos a restar yc menos el radio multiplicada por el seno de este ángulo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a almacenar simplemente x en nuestra lista, en la posición de posi. En la parte de y también vamos a almacenar y lista en la posición posi para z. Lo que le vamos a decir va a ser igual a 0, ya, a 0, porque estamos ingresando un valor para h, ya, pero eso lo vamos a usar más adelante. Entonces para h, mejor dicho 0. Luego de esto vamos a incrementar el valor de posi, ¿sí? Ahora posi va a ser posi más más, se va a incrementar en 1 y esta función va a ser recursiva hasta que se haya guardado nuestros 6 puntos. Ya la parte que nos falta tal vez sería, aquí me voy a declarar int d, que va a empezar en 0, ¿sí? Recordemos que d es la parte div de nuestra lista, y aquí en la parte div entonces lo vamos a poner que nos vaya almacenando el valor de d, ¿sí? D inicialmente va a ser 0, que luego d va a tomar el valor de 1. Otra cosa que tenemos que incrementar es que el valor del ángulo con el que estamos trabajando, ¿sí? Este ángulo de inicio, se actualice este valor, ¿sí? Se sume con el ángulo que tenemos que sumar. Ahí está. Bien. Con esto estaríamos haciendo una primera base. Voy a hacer correr, ¿ya? Obviamente no me va a graficar porque aún no lo estoy llamando en nuestra función. Entonces voy a ir al código del botón y voy a llamar a la función twerk. Lo hemos llamado base. Entonces base nos pide los siguientes parámetros: un x centro, ya, yo quiero que me empiece a graficar en 100, 100, ya, un radio de 100 también, y una altura de 50. La altura todavía no la estamos tomando en cuenta, ya, un valor de entrada post inicial 0, ¿sí? Es lo que vamos a hacer, va a entrar con 0, y un valor de post final que va a retornarnos en maxbtx, ¿sí? Previo a esto vamos a decirle que maxbtx sea igual a 0, ya. Aquí entonces podemos usar a maxbtx nuevamente, ¿sí? Como lo hemos hecho también en los videos anteriores, y finalmente un repaint. No estamos retornando el valor de post final, ¿sí? Entonces en la última parte, cuando yo ya esté por acabar el programa,
voy a decir que pos final va a ser igual al valor de pose, ¿sí? Al último valor de pose. No estamos retornando el valor. Entonces ahora hago la prueba y veo que me dibuja nuestra tuerca, ¿sí? Bien, pero aquí hay un pero. En nuestro análisis ya lo hemos hecho viéndolo de arriba, ¿verdad? Viéndolo de arriba. Aquí está. Entonces nosotros queremos dibujar de esta manera en el programa, porque nuestro análisis para dibujar el hilo de la tuerca, ¿sí? Está de un costado, o sea, tiene la misma vista de aquí, ¿ok? Pero la vista de la base nosotros lo estamos viendo de arriba, así que eso vamos a tener que cambiar, ¿sí? Tenemos que dibujar de esta manera. Entonces vamos a hacer ese cambio donde los valores de X, Y y Z son los que van a cambiar. Entonces Y va a tomar el valor mejor dicho, Z va a tomar el valor de Y va a tomar el valor de Z. ¿Sí? En X vamos a ir cambiando y en Z también. Entonces se va a dibujar nuestra vuelta. Entonces, a ver, voy a ver que si dibujo mi tuerca, obviamente se va a ver una sola línea, ¿ya? Pero si nosotros lo rotamos, se va a poder observar nuestra base, ¿verdad? Ahí está nuestra base dando una vuelta. Bien, pero aquí tenemos un pero. Nuestra base solamente estamos graficando una sola parte. Queremos que se grafique la parte de la altura. Entonces voy a copiarme este ciclo for para graficar nuevamente. Voy a empezar que D sea igual a 0 y ángulo inicial también va a ser igual a 0. Ok, bien, vamos a empezar con estos valores y lo único que va a cambiar va a ser aquí, H. Se va a incrementar más el valor de H. Bien, al final vamos a almacenar posi en pos final. Tenía que dibujarse dos líneas, ¿ya? Está bien. Y si yo los voy a ir rotando, voy a tener la base de nuestra tuerca, ¿sí? Otra cosa que también podemos hacer, ¿ya? Es cada una de estas líneas lo podemos unir, ¿ya? ¿De qué manera? Por ejemplo, yo me voy a hacer el ciclo for, me voy a volver a copiar, ¿ya? Donde mi ángulo inicial lo voy a nuevamente inicializar en 0. En mi lista pos, ¿ya? Cuando estoy almacenando estos valores, aquí voy a decir que se almacene en 0 y me voy a volver a copiar esto, ¿ya? Me voy a volver a copiar, esto va a ser 1, pero en aquí voy a aumentar el valor de posi, ¿sí? Posi más. Doblemente se estaría incrementando. Ya no voy a utilizar el valor de D, ¿sí? Voy a necesitar actualizar el valor del ángulo y hasta ahí. Con esto estaría logrando unir todas las líneas que tiene nuestra base, ¿ya? Entonces aquí tengo que ponerlo 0 y aquí H, ahora sí. Entonces vamos a ir uniendo todas nuestras líneas. Ahí está. Entonces, como podemos observar, tenemos nuestra base ya dibujada de nuestra tuerca. Bien, eso sería una parte, ¿ya? La siguiente parte que vamos a hacer sería yo me voy a crear otra función, void, y decir hilo, así lo vamos a llamar, el hilo de la tuerca. Donde este hilo también vamos a darle como parámetros de entrada un X centro, un Y centro, un radio, ¿sí? Sabemos que toda la vida le vamos a dar un radio. Una cosa que me olvidaba, en Z también le podemos dar aquí X centro, Y centro y Z centro. Z participa también ahora en nuestra gráfica de 3 dimensiones. ¿De qué manera estaría afectando? Sería aquí Z centro más 0 o simplemente Z0, ¿ya? Aquí sería Z centro más H, aquí Z centro más 0, Z centro más H, hasta ahí. En aquí entonces lo podemos hacer de la misma manera, ¿sí?
Z centro. ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo un Z centro? Porque más adelante vamos a tener problemas al graficar esto. Nuestra tuerca ya se está graficando en la base, ¿sí? En el punto 0. Pero recordemos que nuestro hilo tiene que empezar o tiene que partir más arriba, ¿sí? Toda esta altura H. Entonces voy a necesitar aumentarle el valor en Z. Por eso estoy haciendo este incremento. Estoy aumentando esta variable Z. Bien. Entonces volviendo a nuestro programa para graficar el hilo de esta tuerca, entonces voy a necesitar un radio. Ahí está nuestro radio. ¿Qué más voy a necesitar? Solamente eso, ¿sí? Vamos a también darle como parámetro de entrada una posición inicial y que nos retorne, ¿sí? Que nos retorne una posición final. Bien, ahí está. Entonces vamos a ir graficando a nuestro hilo. Bien, nuestro análisis, entonces vamos a tomar que vamos a realizar simplemente una circunferencia, como en el mismo caso que habíamos hecho para dibujar esta base, ¿sí? Entonces me voy a copiar prácticamente esto de acá solamente para empezar. Me voy a copiar estas variables x y y. Bien, voy a hacer uso más que todo de una variable que se va a llamar ángulo, ¿ya? Este ángulo se va a incrementar, o mejor dicho, va a variar desde 0 hasta 360 por n, ¿ya? N. ¿Qué va a significar n? Va a significar nuestra altura, ¿verdad? Nuestra altura. Entonces, por el momento no tenemos una variable donde declarar n, así que lo voy a colocar así arbitrariamente, un valor de n. Por ejemplo, yo quisiera que dé en mi gráfica, yo quisiera que dé, por ejemplo, unas 15 vueltas, ¿sí? Aquí más o menos debe haber aproximadamente unas 15 vueltas. Luego lo vamos a ir aumentando este valor para ver cómo estaría resultando nuestra gráfica. Bien, entonces con un n igual a 15 vueltas y quiero que mi ángulo se incremente en 1 simplemente, ¿sí? Vamos a ir graficando de esta manera. Bien, entonces voy a calcular los valores de x, de y y de z. También vamos a usar z. Aquí no hemos usado tanto z porque z solamente ha tenido dos valores, cuando ha sido 0 y cuando tenía h. Pero para este hilo, para graficar este hilo, vemos que z va a ir variando en cada punto, ¿sí? No va a ser igual. Entonces vamos a también hallar el valor de z. De entrada z va a empezar en en esta parte, ¿no? En esta variable, en el valor de esta variable. Entonces x para nosotros va a ser, aquí está el mismo cálculo que hemos hecho, ya todo este cálculo, x y y, así lo vamos a llamar. X y y entonces va a ser igual a la x centro más todo este valor de acá, y centro va a ser igual a este valor. Entonces vamos a ir almacenando los valores, los distintos valores, ¿ya? Y para nosotros va a empezar en 0, así que aquí arriba lo voy a poner, y empieza en 0, y luego vamos a ir incrementando de alguna manera, ¿sí? Entonces en mi primera iteración, cuando el ángulo sea 0, estamos calculando nuestros valores de x y de z, entonces lo voy a almacenar en la lista, ¿sí? Vamos a usar prácticamente esta lista, así que me voy a copiar la que está en aquí, ¿ya? De la lista cuando almacenamos x, y, z y la parte de edit. Bien, entonces me voy a copiar este código para agregar o para aumentar estos puntos en nuestra lista. También voy a declarar la variable d, que va a empezar en 0, ¿sí? Ahora sí, x entonces va a ser el valor de x, z va a ser el valor de z, que estaremos calculando aquí, y y va a ser igual al valor de y, ¿sí? Este valor de y que va a ir incrementando cada cierto tiempo, ¿sí? Vamos a hacer entonces este cálculo de cuánto va a incrementar. Aquí vemos, ¿ya? Aquí vemos que
el valor de y tiene que incrementar una cierta cantidad de píxeles al dar una vuelta, ¿ya? Entonces, un valor prudente para que se pueda graficar esta imagen, considero que puede ser cada 36 grados, ¿sí? Es decir, se va a incrementar 10 píxeles en cada vuelta, ¿sí? Veamos cómo nos va. También lo podemos disminuir o aumentar este valor. Entonces vamos a decir que si nuestro ángulo es módulo de 36, ¿sí? Quiere decir que cada 36 grados vamos a aumentar y que se incremente en 1, ¿sí? Entonces y lo vamos a incrementar en 1. Ahora sí, y necesitamos que inicie, ya ahí lo que no estoy anotando, que y no va a incrementar en 0. Bueno, y tiene que empezar, y va a empezar en este valor, en y centro, ¿sí? En este valor de acá. Si no, para en vano estarían estos parámetros, ¿sí? Todos estos parámetros se están utilizando x centro para empezar a calcular el valor de x, y centro para y centro también, y z centro, ¿sí? Entonces sería esta variación que estaríamos haciendo. Nos falta incrementar el valor de la posición, pos igual a posi más, y vamos a retornar el valor de pos final, ¿sí? Que va a tener el valor de la variable posi, ¿sí? en la última parte. Bien, veamos cómo nos va. Tengo un error ahí, sí, estamos usando ángulo. Lo voy a hacer correr. Ya estoy teniendo un error aquí, sí. ¿Por qué? Porque estamos dándole un parámetro de z, para z, ¿sí? Nos falta ese parámetro. Ahí está, entonces tenemos solamente la tuerca. Bien, una vez que ya hayamos hecho este dibujo, vamos a llamar ahora a nuestra función que lo hemos llamado hilo, si no me equivoco. Ahí está. La función hilo recibe los siguientes parámetros: un x centro, ya que también lo vamos a dar en 100, un y centro, para nosotros y centro ya no va a ser 100, va a ser el valor de la altura de hace rato, era 50, un z centro que para nosotros va a ser 0, ya, un radio. Hace rato hemos usado un radio de 100, ahora vamos a usar un radio de 80. El valor de posi, de la posición inicial, max btx, y que nos retorne también en max btx, ¿sí? Que me falta max btx. Listo, esa va a ser la posición final. Aquí hay algo que no nos está cumpliendo, es que cuando estamos aumentando y, nuevamente estamos diciendo lo que se inicia. Ya, esto lo tengo que sacar afuera. Ya, lo voy a sacar afuera. Aquí veo que tengo ese primer error. Hagámoslo correr. Tengo un error de violación de acceso. Ya en alguna parte este ciclo se está ciclando. Creo que es en esta parte. A ver, voy a utilizar un n más pequeño, un n igual a 10, para ver qué es lo que pasa. Sí, quiero hacer los cambios. Ya, estoy reduciendo el valor de n en esta parte. He tenido un error cuando mi n valía 15, ¿sí? Seguramente este algoritmo ha hecho que se desborde en esta parte, en alguna de estas dos partes, ¿sí? Ya no entonces lo estoy solucionando simplemente reduciendo este valor de n. Con ello estoy obteniendo o estoy logrando dibujar mi tuerca visto de perfil, ¿sí? Lo voy a rotar y estoy viendo que no me está graficando como debería, ¿sí? La base está graficando en una parte y el hilo de las dos que está graficando un poco más allá. Ya, entonces vamos a hacer esa corrección. Ya, vamos a ver por qué estamos diciendo ya, aquí. Cuando hemos graficado la base, ¿sí? Hemos usado aquí y
Y lo estamos usando como Z, ¿verdad? Aquí. Entonces debería de ser así. Z igual a este valor de Z y recién a Z. ¿Sí? Este va a ir con Y. ¿Sí? Con el Y. Ahora sí estaría bien. Entonces vamos a cambiar esa parte. Esta es Z, que sí lo estamos trabajando. Esto es Z. Esto va a ser Z. Estamos calculando ahora el valor en Z. De Y estamos trabajando con Y. Lo mismo en el último, en nuestro último ciclo for que tenemos. Entonces esto trabaja con Z, este con Z, este con Z, este con Y. ¿Sí? Aquí trabaja este con Y y este con Z. Ahí está. Entonces voy a ver. Ya, aquí tengo un error. Es de Z sub C. Z no lo tengo declarado. Entonces Z vamos a declararlo. Ahí está. Bien. Está graficando nuevamente. El problema es que no está graficando donde queremos que grafique. ¿Sí? Ahora aquí ya está graficando un poco donde se tendría que graficar. ¿Sí? Vamos a ver. Graficamos la tuerca. Ya, esto por ahí es cuestión de parámetros. Vamos a ir a ver nuestros parámetros. Entonces estamos diciendo que nuestra base, por ejemplo, se va a graficar en la 100-100. Ya, entonces nuestra base yo quiero que para empezar se grafique en la 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Está bien? Para el hilo quiero que se grafique 0 en X, en Z también 0, pero en Y, mejor dicho, en Y, ya, quiero que se grafique a esa altura de 50. Ahora sí, 0 en X, Y en 50 en Y y 0 en Z. Bien, veamos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Tuerca, ahí está. Entonces, seguramente esto ya está encima del otro. ¿Sí? Ahí está, se está dando una vuelta nuestra tuerca y estamos graficando. Nuestros radios están bien, a lo que puedo ver. Y nuestros hilos, bueno, también están bien, no son muy grandes, tampoco son pequeños. ¿Está bien? Otra cosa que podemos hacer es que si observamos nosotros la imagen, ¿sí? Esta imagen, vemos que esta tuerca no solamente trata de graficar una circunferencia o una espiral, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Estamos usando una espiral externa. Internamente vemos que hay un cilindro, ¿sí? Lo pudiésemos hacer, ya, podemos aumentarle ese cilindro. Ya no podemos aumentar ese cilindro, pudiésemos decir void cilindro, le damos los mismos parámetros y tendría que graficamos dentro. Ya, les voy a dejar un video que está en YouTube, que es del anterior semestre, donde hemos hecho, o bueno, donde el examen ha entrado dibujar una circunferencia, una esfera, un cubo, un cilindro, ¿sí? Entonces tal vez lo podemos acomodar el cilindro aquí adentro, cosa que pueda tener un cilindro dentro de aquí y tenga más la forma de una tuerca, ¿sí? Entonces aquí vemos que estoy rotando en todos los ejes. Algo pasó cuando lo roté en Z. Bien, entonces de esta forma hemos graficado esta tuerca en nuestro programa C++ Builder, ¿sí? Más antes se solía graficar en AutoCAD, pero ahora lo estamos graficando en nuestro programa C++ Builder. Más adelante también seguramente vamos a ver de cómo dibujar piezas complicadas en AutoCAD y poder transportarlas a C++ Builder, ¿sí? Si existiese preguntas, alguna duda con respecto a estos ejercicios, estaré atento para responderlas. Como les había dicho, también voy a publicar los enlaces de aquellos videos pasados donde tenemos gráficas en 3 dimensiones,
o pueden visitar directamente mi canal de YouTube, donde está una lista de reproducción de la materia. Bien, gracias por su atención.